El acta de la sesión tercera ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión cuarta ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario de la lectura de la cuenta. Por favor, le ofrezco la palabra. Gracias, presidenta. No hay documentos para la cuenta, razón por la cual se pasaría a varios. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún varios que quiera decir, manifestar, expresar? A la diputada Natalia Castillo. Muchas gracias, presidenta. No, solo consultar si llegó el correo que enviamos desde nuestro equipo solicitando que se invite a la comisión a doña Marta Valdés Recabarren, que es la presidenta de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, a don Felipe Valenzuela, que también es de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, y a doña Úrsula Eger Gutiérrez, que es presidenta de la Coordinadora de Derechos Humanos de Providencia. Nosotros tuvimos una reunión con ellos. Entiendo que usted, presidenta, también se reunió con ellos. Yo envié un correo, pero no sabemos si es que esto se fue finalmente y estas personas van a ser citadas. Es muy importante que vengan a dar su testimonio. Sí, diputada Natalia Castillo, tal como usted plantea, yo también me reuní con ellos y por tanto los invité yo y también los invité a usted. Están doblemente invitadas y van a venir. Entonces van a venir, vamos a ir después con las organizaciones y van a ser incorporadas. Y además van a ser recibidos mañana en la Comisión de Hacienda. A propósito de lo que está ocurriendo, yo también solicité que se invitaran a la Comisión de Hacienda para que Hacienda expusiera cómo se está gastando el presupuesto a propósito el presupuesto asignado. Entonces, y ellos pusieran por entonces, y quería contarle eso. Pero sí van a ser invitados a la comisión. Ya. Muchas gracias, presidenta. ¿Algún otro varios? ¿No? Diputada Carmen Gers. Sí, no, mira, en el mismo sentido, gracias, presidenta, en el mismo sentido nosotros enviamos también una lista larga de invitados. Me imagino que es lo mismo que usted le señaló a la diputada Castillo. Sí, nosotros estamos dando, antes de darle la palabra a nuestros invitados que ya están, nosotros tenemos una lista que estamos armando todo lo que nos ha llegado y teniendo ya la próxima semana, que yo creo que ya vamos a tener el primer final, porque yo entiendo que en esta comisión vamos a ir teniendo invitadas a la medida que también va surgiendo invitadas, surjan temas, pero la última lista se las voy a mandar esta semana en un Excel para que revisen por si hay alguien que de los primeros nombres o del primer haya quedado afuera, pero estamos recopilando todo. Así que para que no nos quede nadie. Presidenta. Sí, dígame. Entonces estamos en condiciones ya de recibir a los invitados que están aquí. Sí, deme un minuto, por favor. ¿Sí? ¿Le parece? Ya, entonces porque estaba terminando los varios. Entonces, quiero saber si nadie más tiene un vario. ¿Nadie más? Ahora sí. Entonces hoy vamos a entrar a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar las materias a los que hemos sido convocadas. En esta sesión tenemos dos grandes invitados importantes a escuchar. Han sido invitados el relator para Chile de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Joel Hernández, y el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Jan Harap. Espero haberlo pronunciado bien. Así que bienvenidos a ambos. Creo que es importante escucharlo en esta comisión. Por eso hay la insistencia que pudieran estar. Creo que es importante. Así que no sé con quién quiere partir. Tal vez Joel. Y de ahí le doy la palabra a Jan para poderlos escuchar. Tiene la palabra don Joel Hernández. Yo iba a sugerir que fuese el señor Jan Yará por precedencia de la ONU sobre la CIDH. Ok, entonces le doy. Yo soy muy respetuoso. Con mucho gusto tomo la palabra. Con mucho gusto la palabra. Estoy bromeando. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Voy a compartir con ustedes algunas ideas de la observación que ha venido haciendo la comisión después de su visita in loco que realizó a Chile en enero del año pasado, en enero de 2020, antes de que
nos cogiese esta calamidad que es la pandemia. Son observaciones que formula la comisión con base en los testimonios que recibe de organizaciones de la sociedad civil, de instituciones autónomas, pero también de un intercambio fluido que existe con las autoridades del Poder Ejecutivo, con las cuales nos proporcionan con frecuencia la información que se les va solicitando y lo hacen de manera muy puntual. Así que esto es lo que me permite con ustedes compartir algunas ideas. Creo que tenemos que partir de un hecho de entender que la violación de los derechos humanos que se dio en Chile durante el estallido social tuvo como causa subyacente una actuación desproporcionada del Cuerpo de Carabineros, cuya actuación la hizo al margen de los estándares internacionales de derechos humanos y de los estándares interamericanos de derechos humanos. Cuando estuvimos en la visita in loco y recabamos información, supimos por parte del Ministerio Público que las denuncias ascendieron a 8.827 personas que se consideraban víctimas de violencia institucional, y de estas, 6.626 personas denunciaban a funcionarios o funcionarias de Carabineros de Chile como responsables de los hechos sufridos. Esto obliga de manera natural, y esa es una recomendación reiterada que hizo tanto la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, la CIDH y otros organismos no gubernamentales, hacen necesaria una revisión profunda del funcionamiento del Cuerpo de Carabineros. La comisión tomó nota que en diciembre de 2019, el entonces ministro del Interior y la Comisión de Seguridad Pública del Senado convocaron a distintos actores políticos y técnicos a participar en mesas de trabajo para discutir y proporcionar medidas asociadas a las reformas que debe asumir Carabineros en cuanto a orden público. En el mes de enero de 2020, como sabemos, el ministro del Interior dio a conocer el informe realizado por el Consejo de la Reforma de Carabineros, y simultáneamente la Comisión de Seguridad Pública del Senado entregó sus propuestas para la reforma de la institución. De esta manera, la CIDH reconoció en su momento las diversas propuestas de reforma a las fuerzas del orden y seguridad desde distintas aristas. Recientemente, el Ministerio del Interior convocó a una comisión asesora permanente cuyo objetivo es asesorar al ministro del Interior en todas las materias relacionadas al análisis, evaluación y revisión del proceso de reforma y modernización de Carabineros, lo cual es complementado con la unidad coordinadora, institución que tiene a su cargo la tarea de dar celeridad a este proceso de reforma, avanzar en la agenda de seguridad pública presentada por el programa de gobierno y reactivar la agenda legislativa sobre esta materia. El documento de propuestas para la reforma de Carabineros, elaborado por el Consejo ad hoc, presenta acciones a pesar de que es a fin de que tal institución alcance una mayor eficiencia y eficacia en resguardar y mantener el orden público con pleno respeto a los derechos humanos. A pesar de esos avances, la CIDH nota que hasta el momento no se ha materializado en la legislación los avances de una posible reforma al cuerpo de policías. En este ámbito, a la fecha se encuentran en tramitación 2 proyectos de ley de la ruta legislativa de 2018 que se vinculan a la modernización de las instituciones policiales. Como ejemplo, el más reciente de ellos es el proyecto de ley que propicia la especialización preferente de las fuerzas de orden y seguridad pública mediante modificaciones a las leyes orgánicas que indica y a la normatividad procesal penal. Es importante que tengamos en cuenta que es fundamental avanzar en una reforma integral del Cuerpo de Carabineros, una reforma que parta del principio de resguardar el orden que se le tiene encomendado por mandato constitucional desde un marco de derechos humanos, y que el Cuerpo de Carabineros pueda ser entrenado en materia de derechos humanos,
con estándares actualizados. La Comisión en diversas ocasiones se ha puesto a disposición de las autoridades del Estado chileno para que prestara asistencia técnica, sobre todo en la materia de protesta social. Existe en en el amplio corpus juris interamericano, existen estándares para garantizar la protesta social y para que las fuerzas del orden puedan realizar su labor, una labor importante que es la de resguardar la seguridad tanto para las personas que participan en una protesta social como para personas que no participan en ella, pero todo esto dentro de un marco de los estándares internacionales bien establecidos, sobre todo los principios de necesidad, de proporcionalidad, de legalidad. Otro de los temas que la Comisión ha venido observando son las medidas de reparación a personas que sufrieron violaciones durante el estallido social. En este rubro observamos que las personas que sufrieron daños estarían enfrentando dos dificultades. Primero, observamos que hay una poca confianza de las víctimas en las autoridades, en las instituciones. Y segundo, también hay una subejecución de los montos ya definidos. Hasta la fecha, la reparación se ha enfocado en tres áreas principalmente. La primera, el Plan Integral de Reparación Ocular, a cargo de la Unidad de Trauma Ocular del Hospital de El Salvador, que consiste en la rehabilitación quirúrgica, cosmética y funcional para víctimas de trauma ocular severo en el contexto de las movilizaciones durante el estallido social. La Comisión toma nota de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos habría reportado 460 personas con daño ocular, de las cuales 339 han sido atendidas en este centro. Según información actualizada de esas personas, 74 han sido dadas de alta, siendo 105 están recibiendo tratamiento y 153 están retomando tratamiento una vez que se ha logrado abrir las actividades con motivo de la pandemia. También queremos destacar que el Plan de Asistencia Médica y Social para personas lesionadas de gravedad en el contexto de las movilizaciones sociales, en el cual está enfocado en la rehabilitación integral de las personas que sufrieron daños, habría atendido hasta noviembre de 2020 43 personas. El programa de acompañamiento de violencia contra la mujer, que da asistencia gratuita psicosocial a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia sexual, habría brindado atención solamente a 25 mujeres de noviembre de 2020. Esto nos lleva a nosotros a recomendar que estos planes se enfoquen en una reparación integral. Es decir, que se devuelva a la persona a su situación anterior, si es posible, a la que sufrió la violación de derechos humanos. Por consiguiente, lo mínimo que las víctimas necesitan es que el Estado reconozca que ha ocurrido una violación de derechos humanos y que esto se traduzca en garantías de no repetición. Entonces, que estas afectaciones a los derechos humanos no son solo sobre las víctimas, sino también afectan a su familia. Y insisto que la medida de no repetición adecuada en este contexto tiene que ser la reforma integral de Carabineros. Sobre los planes de reparación que se han implementado, observamos que hace falta un gesto importante para las víctimas y que es el pedido de perdón. Esto ha sido un reclamo que hemos observado de las organizaciones de la sociedad civil cuando se acercan con nosotros a compartir el avance de los programas de reparación. Recientemente, la Comisión tomó conocimiento por información pública disponible por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, que se aprobó un proyecto de ley que establece un procedimiento de reparación para las personas que han sido víctimas de distintos hechos en el marco de las manifestaciones sociales producidas. Vemos con beneplácito que esta moción establece un procedimiento especial
para hacer efectiva la responsabilidad civil del Estado respecto de las personas que hayan sido víctimas de lesiones, mutilaciones o muerte en el contexto de las movilizaciones sociales, así como también afectaciones a las y los familiares. Dicho proyecto disminuiría los requerimientos probatorios para que las víctimas puedan obtener la sentencia que requieran, tomando como base que el Estado ha incurrido en una omisión por la falta de protección a sus derechos a la vida, a la integridad física y psíquica que las personas que participaron en las protestas sociales fueron afectadas. Un último comentario y tiene que ver con los últimos desarrollos sobre protesta social. Posteriormente a nuestra visita en enero de 2020, la Comisión siguió monitoreando las manifestaciones sociales. Frente a las protestas que tuvieron lugar por el primer aniversario del estallido social, el 18 de octubre de 2020, la Comisión expresó preocupación por la información recibida sobre la detención de 580 personas. La Comisión valoró que, conforme a información pública disponible, las manifestaciones en su mayoría transcurrieron de manera pacífica. Por otra parte, la Comisión observó las jornadas de protestas que se presentaron en Santiago el 18 de noviembre de 2020, donde manifestantes habrían exigido la liberación de las personas privadas de libertad. De las protestas habrían resultado detenidas 40 personas, se registraron 34 incidentes violentos, incluyendo saqueos y afectaciones a espacios públicos. Por otra parte, la Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han manifestado preocupación ante las denuncias sobre la detención y supuestos hechos de tortura por parte de efectivos de control del orden público de Carabineros contra una periodista que cubría las protestas el 19 de marzo de 2021 en Plaza Dignidad. Los hechos se habrían registrado en el contexto de un operativo de Carabineros desplegado para dispersar a los y las manifestantes. También tomamos nota que el 29 de marzo de 2021 las fuerzas de seguridad detuvieron a 128 personas que participaron en la conmemoración del Día del Joven Combatiente en la región metropolitana, jornada en la que se reportó el levantamiento de barricadas, la quema de autobuses, enfrentamientos y otros incidentes que lamentar. En consideración de la CIDH, es vital que el Estado de Chile avance con mecanismos de reparación a las personas afectadas por la violencia del estallido social. Y es fundamental que Chile logre un cambio hacia la no repetición en el marco de una reforma integral, autónoma, independiente, de sus fuerzas de seguridad, de sus protocolos, así como sus mecanismos de control. Estos puntos nos parecen fundamentales que sean atendidos como parte de un proceso que debe de llevar una parte a la reconciliación de chilenas y chilenos, lo más importante también para garantizar un derecho humano básico, el derecho a la protesta social. Con esto concluyo, les agradezco mucho su atención. Agradezco sus palabras. ¿Le parece a la comisión? Escuchamos a nuestro segundo invitado, Jan, y de ahí hacemos las consultas para ambos por parte de la comisión. Tiene usted la palabra, por supuesto. Muy buenas tardes, honorables diputadas, diputados. ¿Me escucha bien? Por su intermedio, Presidenta, quiero agradecer la invitación extendida por esta Comisión Especial Investigadora a la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el objeto de exponer sobre la situación de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones sociales en el país desde octubre de 2019 a la fecha. Es un honor y un placer estar hoy con ustedes. Como recordarán, el 13 de diciembre de 2019, nuestra oficina publicó su informe sobre la misión a Chile entre octubre y noviembre de 2019 y entre otros aspectos, el informe concluyó que, cito, a partir del 18 de octubre se han producido un elevado número de violaciones graves
a los derechos humanos. Estas violaciones incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza, que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, tortura y malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias. Además, el mismo informe indica que la oficina, cito, ha podido observar que ciertas violaciones a los derechos humanos, en particular el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiteradas en el tiempo y en el espacio. En efecto, nuestro informe, así como los de otros actores nacionales e internacionales, dio cuenta de hallazgos muy serios y preocupantes. Desde entonces, nuestra oficina en Santiago ha dado seguimiento constante al informe y sus 21 recomendaciones. Y en este marco, un eje central de nuestra labor ha sido la situación de las víctimas de aquellas violaciones de derechos humanos. Por ello, quisiera expresar una vez más nuestra solidaridad con las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, así como nuestra convicción que los derechos a la verdad, justicia y reparación integral deben ser garantizados por el Estado de Chile, por lo cual es esencial que estas materias lleguen a ser prioridades fundamentales para todos los actores involucrados. Nuestra oficina ha identificado avances y desafíos en la implementación de las recomendaciones del informe. En razón del tiempo mencionaré solo algunos de los aspectos más relevantes. En cuanto a avances, hemos valorado aquellas medidas que van en la dirección correcta para la implementación de las recomendaciones, tales como el proceso de revisión y adecuación, aún en curso, de los protocolos de control de orden público de Carabineros de Chile. De particular importancia resulta la modificación del protocolo para el uso de escopetas antidisturbios, adoptada el 17 de julio 2020, que reemplaza el concepto de armas no letales por el de armas menos letales y restringe la utilización de las mismas en el control de las manifestaciones. Sin embargo, permanece cierta discrecionalidad y otros aspectos que aún no se han logrado subsanar en esta revisión. Estamos dialogando con el gobierno para brindar asistencia en la revisión y adecuación de estos protocolos a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos. También es importante el aumento de elementos de control, entre ellos el aumento paulatino de cámaras corporales que registran el actuar policial y el fortalecimiento del sistema de registros de detención en coordinación con la Defensoría Penal Pública. Destaca también el proceso prelegislativo, aún en curso, hacia un proyecto de ley que regule el derecho de reunión pacífica, una norma que tiene que ajustarse sobre todo a la Observación General número 37 del Comité de Derechos Humanos de la ONU, órgano de control del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También quiero destacar el envío de un proyecto de ley que crearía el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos. Y, finalmente, aunque se trata del actuar de un ente autónomo y no del Ejecutivo, vale destacar los sumarios administrativos llevados por la Contraloría General de la República, tendientes a la rendición de cuentas. Sin perjuicio de lo anterior, permanecen áreas de preocupación, particularmente en el tema del cese de violaciones de derechos humanos en el contexto de manifestaciones y fuera de este contexto. Mientras el uso de escopetas antidisturbios disminuyó después de mencionados cambios, ya después de cambios internos a finales de 2019, se incrementó el uso de gases lacrimógenos, muchas veces excesivo y dirigido directamente contra las partes superiores de los cuerpos, también resultando en personas gravemente lesionadas. Esto a finales de 2019. Y hasta la fecha
a pesar de la disminución del número de manifestaciones y sus participantes en el contexto de la pandemia, hemos constatado casos de uso excesivo de otras armas menos letales, sobre todo de gas pimienta y de carros lanzallamas. Hemos atestiguado la utilización de sustancias que producen quemaduras y otras lesiones a personas manifestantes y transeúntes. La oficina también ha recibido con gran preocupación un número relevante de relatos y registros audiovisuales que demuestran agresiones, hostigamientos y amenazas recientes en contra de personas defensoras de derechos humanos en el contexto de manifestaciones, observadores de derechos humanos, brigadistas de salud y periodistas, como ya mencionó también el comisionado Joel Hernández. Todo esto, junto con los relatos y registros de violencia policial fuera del contexto de manifestaciones, por ejemplo, en ferias libres, en el Sename, nos deja preocupados por la aparente normalización del uso excesivo e innecesario de la fuerza, que podría seguir constituyendo violaciones a los derechos humanos. En cuanto a la reforma de Carabineros de Chile, hasta ahora los avances han sido pocos y su proyección al 2027 indica que mejoras sustanciales pueden tardar en concretarse. Suma a lo anterior, la reforma se ha intentado implementar sin una orgánica unificada, sino más bien se ha impulsado a través de distintos proyectos de ley, algunos nuevos, otros antiguos y otras iniciativas. Instamos al Estado a adoptar una reforma integral que permita avanzar a la institución de Carabineros de Chile hacia una mayor profesionalización, con mayores niveles de capacitación y formación en derechos humanos, con la adopción de un nuevo marco regulatorio del uso de la fuerza a través de una norma con jerarquía de ley, adoptado en un proceso de discusión participativo, representativo y democrático. El establecimiento de mecanismos de reclamación a nivel interno y también a nivel externo, así como mayor sujeción a la autoridad civil. Según las normas y estándares internacionales de derechos humanos, el fortalecimiento de las policías no puede incorporar eximentes de responsabilidad penal a los agentes policiales que hicieran uso de la fuerza u otros mecanismos que garanticen la impunidad. Subrayo ante esta comisión la plena disposición de la oficina que represento para colaborar con las autoridades para proveer la asistencia técnica con la que cuenta la oficina del Alto Comisionado a nivel regional y a nivel central, basada en buenas prácticas y experiencias comparadas. En este tema también estamos dialogando con el gobierno. En nuestro trabajo de seguimiento hemos observado con especial atención aquellas recomendaciones de nuestro informe sobre acceso a la justicia y a la reparación. Si bien cuestiones del ámbito judicial no estarían incluidas en el mandato de esta comisión investigadora, el mandato de nuestra oficina abarca toda la responsabilidad del Estado. Permítanme entonces señalar tan solo que hemos constatado que a 1 año y medio desde el inicio del estallido social hay pocos avances en las investigaciones penales. En la gran mayoría de las causas penales por violaciones de derechos humanos no hay imputados o formalizados. Si bien existen esfuerzos bien orientados y algunos avances recientes en ciertas causas, respecto a la generalidad de los casos, la investigación penal sigue siendo bastante demorosa. Esto contrasta con largos periodos de prisión preventiva que han experimentado personas imputadas por delitos contra el orden público en el contexto de manifestaciones, así como la aplicación de legislación penal especial que ha resultado problemática desde un punto de vista jurídico y social. Encontramos una necesidad de fortalecer a actores claves en la investigación penal, entre ellos el Servicio Médico Legal y la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI. A su vez, aún menos avances hemos detectado en sede administrativa, donde no hemos podido identificar el inicio de sumarios administrativos por parte de las Fuerzas Armadas ni resultados sustanciales en los realizados por Carabineros.
En cuanto al derecho a la reparación de las víctimas y sus familiares, un programa de reparaciones integral está pendiente. Lo que está en curso actualmente son algunos programas específicos, importantes, que abordan esta obligación de forma parcial respecto de víctimas de trauma ocular, víctimas de lesiones graves y víctimas de violencia sexual en el contexto de las manifestaciones. Al respecto, permítanme recordar que, de acuerdo con los estándares internacionales, el concepto de víctima de violación de derechos humanos también comprende a la familia inmediata, a las personas a cargo de la víctima directa o las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. Y algo muy importante que cabe resaltar: una persona será considerada víctima con independencia de si el autor de la violación ha sido identificado, aprehendido, juzgado o condenado. Es decir, las víctimas pueden y deben ser reparadas sin necesidad de esperar una sentencia judicial. Esta reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos, de todas las víctimas, ha de ser integral y comprender la restitución, indemnización, rehabilitación, adopción de medidas tendientes a dar una satisfacción y garantías de no repetición. La oficina ha tomado conocimiento del aporte de mencionados programas, pero al mismo tiempo destacamos que las víctimas reclaman la necesidad de mejorar la atención que tiene que ser descentralizada. También destacamos que es sumamente importante evitar cualquier forma de revictimización y que la reparación integral tiene que incluir el reconocimiento de la responsabilidad por las violaciones de derechos humanos cometidas, como también ya mencionó el comisionado Joel Hernández. Lo expuesto hasta aquí no pretende ser, por razones de tiempo, un análisis exhaustivo de la situación de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones sociales. Existen otros aspectos y un gran número de detalles para abordar. Por ende, he querido presentar solo una visión general de algunos avances y algunos desafíos que nuestra oficina ha identificado en su trabajo de seguimiento. Aprovecho esta oportunidad para valorar el diálogo institucional franco y directo con diversas autoridades que han aceptado reunirse con nuestra oficina, así como también organizaciones de víctimas y familiares, sus abogados, organizaciones de sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, brigadas de salud, academia, entre otros. Muchas de las acciones realizadas por la oficina tienen una naturaleza reservada, por lo que no las he detallado en esta instancia. Sin embargo, permítanme, por favor, reafirmar que nuestra oficina ha estado siempre a disposición y continuará estándolo para participar y cooperar técnicamente en instancias convocadas por los distintos poderes del Estado, para alertar en caso que se produzcan nuevas violaciones de derechos humanos y para abrir espacios de diálogo, promoviendo acercamientos entre víctimas y autoridades públicas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación. Antes de darle la palabra a mis colegas diputadas y diputados para las consultas, me gustaría, lo que usted plantea, y también Joel plantea respecto a los avances y todavía los puntos al debe, si es posible que nos llegar a esos puntos, no sé si lo tiene como presentación, yo creo que sería importante para la comisión tenerlo a la vista respecto a cuáles han sido los avances que usted plantea y aquellos donde todavía tenemos grandes desafíos. Lo mismo a usted, Joel, si es posible que nos hicieran llegar a la comisión. Abro las consultas a los diputados y diputadas presentes. Se ha inscrito la diputada Carmen Gera, el diputado Gabriel Asensio. Voy dando las palabras, diputada Carmen Gera. Gracias, presidenta. ¿Se escucha? Sí, bueno. Antes que nada, saludar, por cierto, a todos los colegas que están en esta sesión y a nuestros invitados, al comisionado Joel Hernández y al representante regional de la alta comisionada, el señor Jan Yaraf. En relación a la presentación que hace el señor Joel Hernández, el comisionado,
Yo quisiera preguntar si la CIDH ha hecho un monitoreo, un seguimiento acerca del cumplimiento del Estado de Chile respecto a las 20 observaciones que hicieron después de la visita in loco. Y poder señalarle que a 1 año y 3 meses desde que esas observaciones se realizaron, en Chile tenemos, de acuerdo con la información que dio el general director de Carabineros de la Comisión de Derechos Humanos, 30.000 personas detenidas en manifestaciones. 30.000. Tenemos más de 8.000 denuncias por violaciones a los derechos humanos, lesiones de distinta gravedad. Tenemos 470 víctimas de trauma ocular, que como bien sabemos es superior a las que se han producido en conflictos bélicos. Sabemos que la mitad de las investigaciones se cerraron y que solo hay 111 agentes del Estado formalizados y una sola condena. Los sumarios a Carabineros, Presidenta, a través suyos, para señalarle al señor comisionado don Joel Hernández, son desconocidos cuáles son realmente las conclusiones de dicho sumario. Muchas de las víctimas y testigos presenciales tienen temor de concurrir a dependencia de Carabineros para testificar en estos sumarios administrativos que en general no sabemos cómo terminan. Respecto al tema planteado, y mi pregunta va en relación con eso, ¿qué es lo que ha respondido realmente el gobierno? El tema de la reparación integral, que como bien sabemos, ¿no es cierto?, tiene varios factores que son parte de la reparación integral y que culminan con la garantía de no repetición. Yo quisiera a través suyo, Presidenta, señalarle al comisionado señor Joel Hernández que en una demanda que hicieron 22 víctimas de trauma ocular al fisco para ser indemnizado, una de las variantes de la reparación integral, el Consejo de Defensa del Estado, que representa al fisco chileno, respondió invocando solo disposiciones civilistas, como si la obligación internacional del Estado de Chile no existiera. O sea, ignorando absolutamente sus obligaciones internacionales y además señalando, no se sabe en base a qué, que Carabineros habría actuado correctamente en cada uno de los casos de las víctimas que demandaban, sin citar cuál es la fuente de tal certeza. Eso demuestra, ¿no es cierto?, una vez más, la no realización y la no voluntad de parte de los órganos que forman parte del Estado a cumplir con la obligación de la reparación integral. A través suyo quisiera también señalarle al señor Joel Hernández que el famoso programa integral de reparación ocular PIRO, que el gobierno ha enarbolado, digamos, como parte del cumplimiento del deber de reparación, es un programa que ha recibido grandes críticas de parte de las víctimas que son atendidas en ese programa, críticas no menores, sino que muy profundas y muy reiteradas acerca de lo ineficiente que es ese programa integral de reparación ocular. Además, a través suyo, eso demuestra, como digo una vez más, que no hay voluntad simplemente de la reparación integral y que menos vamos a llegar a garantizar la no repetición, sin duda alguna. Es que la propia Fiscalía, el Ministerio Público, ha sido fuertemente criticado por el CEJA, por el Centro de Justicia para las Américas, señalando que el Ministerio Público ha incumplido principios que son básicos en el quehacer de una fiscalía, que es la oficiosidad, la oportunidad y la exhaustividad. Se señala que esos principios no se cumplen y que además Carabineros obstruye permanentemente la acción de la fiscalía no entregando los antecedentes que le son requeridos. Entonces, por eso vuelvo a insistir en preguntar si la CIDH, comisionado a través suyo, Presidenta, hace un informe, hace un seguimiento, un monitoreo del cumplimiento de estas observaciones y recomendaciones que se le hicieron al Estado de Chile. Mi segunda pregunta tiene que ver que a través del comisionado, señor Joel Hernández, relator para Chile,
organizaciones de derechos humanos y algunos parlamentarios nos dirigimos a través del comisionado a la CIDH, invocando el artículo 41 de la Convención Americana y el 18 del Estatuto de la Comisión Interamericana, con el objeto que se requiriera al Estado y a diversas autoridades información sobre 2 puntos. Uno de los cuales es allanamiento, incautación y detenciones ocurrida el 18 de marzo recién pasado en las comunas de Iquique y Alto Hospicio contra 17 observadores de derechos humanos que estaban en ese momento organizando ollas comunes que, como sabemos, son formas de ayuda social, son embriones, digamos, de cohesión social ante la pandemia y la desprotección en que se encuentra la gente. Queríamos que la CIDH pidiera informe al Estado de Chile sobre esto. No sabemos cuál ha sido la resolución final. Y el otro punto que planteamos es la ausencia total de estadística certera respecto al número de personas detenidas a partir del estallido del 18 de octubre del 2019 y que cumplen ni siquiera condena, sino largas prisiones preventivas como resultado de medidas cautelares que se imponen por parte de los tribunales de justicia, y no hemos podido tener ni de la Defensoría Penal, ni de la Fiscalía, ni del Ministerio de Justicia, ni de Gendarmería, de ninguna institución, una cifra cierta sobre estas detenciones. Gracias, Presidenta. Al señor Jan Yarab quisiera preguntarle cuál también lo mismo, el monitoreo que se está haciendo respecto del cumplimiento de las 21 recomendaciones que hizo la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Chile, en particular en lo que se refiere a Carabineros, que, como bien dijo el señor Yarab, el representante regional, es una reforma que está estancada, está absolutamente estancada, y la llamada modernización no es tal porque lo principal es el control civil de Carabineros, que Carabineros de Chile realmente responda ante la autoridad política, lo que hoy no es así. Por lo tanto, mi consulta al señor Yarab y también al señor Hernández es cuál es su opinión, porque no se trata solo de una modernización, sino, como digo, de subordinación absoluta al poder civil de parte de la Policía Nacional. También lo último sería también lo mismo, digamos, en relación a que luego del episodio del lanzamiento del menor en el puente Pío IX al lecho del río por parte de Carabineros, la oficina regional señaló expresamente que no son hechos aislados, y le quisiera preguntar al señor Yarab si mantiene esa percepción respecto a que el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros no es un hecho aislado, no son hechos excepcionales, sino, a mi juicio, graves y generalizados. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Carmen Gel. ¿Le parece a nuestros invitados? Sumemos preguntas de varios diputados y diputadas y de ahí yo les voy a dar la palabra. Diputado Gabriel Asensio, usted había solicitado la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Mi saludo a nuestros invitados y a los miembros de la comisión. Quería preguntarle a don Joel Hernández, que mencionó al comienzo de que la comisión, de que la CIDH, Carmen está hablando, muchas gracias, Carmencita, que si la CIDH, ¿no es cierto?, dice que había ofrecido asesoría técnica a la mejora de los policías, ¿ya? Entonces tenía ganas de quiero preguntarle cuál ha sido la acogida por parte de las policías hasta a este ofrecimiento que ustedes han hecho, ¿ya? O cuál fue la reacción del gobierno en relación a este ofrecimiento. Quería preguntarle también a don Joel si ha tenido la oportunidad de revisar los cambios en los protocolos de Carabineros y si efectivamente ha notado mejoras en la actuación de Carabineros,
o ha seguido recibiendo reportes constantes de violación a los derechos humanos con la misma intensidad como lo conocía antes de julio del año pasado, cuando es la fecha cuando cambian los protocolos. El señor Yarab, mencionó el tema de los presos, vamos a llamarlo presos de la revuelta, porque yo leí un informe de un reportaje llamado Presos de la Revuelta, que dice que a partir del 18 de octubre del 2019, la fecha, existe un gran número de detenciones, formalizaciones, personas puestas en prisión preventiva derivados del contexto de manifestaciones, que según el Instituto de Derechos Humanos y CODEPU Chile, al 2020 existían aproximadamente, dice, 23.500 formalizaciones, 3.500 controles de detención y 2.500 personas en prisión preventiva. Hoy dice que se encontrarían en esta última condición 42 personas en Santiago, 16 en Antofagasta, 8 en Concepción, 5 en San Antonio. Es un poco para comparar los números que nos entregaba el Instituto de Derechos Humanos con relación a las querellas más o menos 2.800 querellas que ellos habían presentado por violaciones a los derechos humanos, de las cuales en solo 49 casos, nos decían, habían habido formalizaciones, y solo en una causa había habido una sentencia. Entonces, esas dos comparaciones me gustaría que igual en algún momento la comisión la pudiera trabajar, porque al final todos aquellos que vamos a llamar, ¿no es cierto?, ya los presos de la revuelta, terminan siendo igual víctimas de violaciones a los derechos humanos. Imagínense que todos ellos dicen que en su mayoría fueron acusados por porte, lanzamiento o elaboración de bombas Molotov. Las personas que fueron formalizadas en reiteradas ocasiones declaran haber presenciado actos de incitación al delito o haber sido cargados con artefactos incendiarios. Dice que en una importante cantidad de casos la prueba de hidrocarburos fue negativa, descartando la presencia de combustible en manos y ropa, pero los resultados eran entregados con meses de demora, lo cual alargó los juicios y con ello las prisiones preventivas. Y a esto se suma que, bueno, no existen videos que prueben el lanzamiento o preparación de los artefactos, ya que al solicitarlos, los efectivos policiales se excusaron en relación a sus videos, argumentando que no tenían acceso a los registros o que habían sido borrados. Y cuando se solicita el registro de las cámaras personales, señalaron que en ese momento estaban sin batería, dejando un vacío probatorio, por lo que después de un año o más de prisión preventiva, en la mayoría de los casos, las personas son absueltas por falta de pruebas. El reportaje, por supuesto, es mucho más largo, y probablemente cualquiera puede cuestionar los datos que allí se entregan. Pero igual me gustaría, ¿no es cierto?, que hiciéramos un comentario, ya que don Jan Jarab puso el tema. Me gustaría, ¿no es cierto?, que igual hiciéramos una alusión acerca de las personas que durante más de un año estuvieron presas y que luego, ¿no es cierto?, fueron casi su mayoría absueltas por los tribunales. Entonces, más adelante se menciona el caso de 44 jóvenes, 44 que fueron detenidos. El juez ordenó la prisión preventiva para uno solo de ellos. Pero luego de una intervención del ministro del Interior de la época, el señor Blumel, a quien entiendo que íbamos a citar, o no sé si ya se excusó, pero Blumel, ¿no es cierto?, hace la intervención, reclama en contra de la actuación de este juez, y entonces luego la Corte de Apelaciones cambia la resolución del juez y ordena la prisión preventiva de los 44, ¿ya? O sea, ahí una clara presión por parte del Ministerio del Interior con tal de conseguir el objetivo de mantener a estos jóvenes presos, ¿ya? A pesar de la inexistencia de pruebas, de antecedentes o qué sé yo. Entonces quería preguntarle cuál es la opinión que ellos tienen respecto a este punto que nosotros debiéramos igual considerar en algún momento para nuestro informe final. Muchas gracias, Presidenta. Muchísimas gracias. ¿Algún otro diputado o diputada solicita la palabra en esta ronda para darle la palabra a nuestro invitado? Bueno, yo me sumo a las palabras que han dicho, voy a hablar yo, tanto la diputada Carmen G. como el diputado Asensio en sus consultas, y yo me quedo a propósito del tema de reparación, y hago hincapié de este programa de reparación, porque justamente lo que plantea al inicio la diputada, también con la diputada Natalia Castillo, es que incluso vamos a recibir en la Comisión de Hacienda por la subejecución del programa, y qué significa reparación. Es decir, no hay atención psicológica,
psiquiátricas que se requieren en estos momentos. Hay una serie de falencias, cambian los médicos, permanentemente tienen que estarle volviendo a contar todo lo ocurrido a cada vez que les toque un cambio de médico. Y por tanto nosotros estamos bien preocupados de lo que está ocurriendo. Digo esto porque ustedes tocaron el punto, ambos, tanto Joel como Jan, respecto a la reparación. Entonces, mi consulta es, ¿qué entienden ustedes? Y si bien lo dejaron, lo comentaron, me gustaría más en detalle cuando se habla de reparación. ¿Qué debería incluir esa reparación? Yo comentaba la semana pasada, y ahora que están ustedes, en algunos casos las víctimas nos decían que incluso caminar en la calle varias veces tuvieron accidentes, producto de lo que significa la pérdida de la visión y tener el enfoque que se requiere con la pérdida de un ojo. Muchos tuvieron algún trauma producto de las caídas o la posibilidad de trabajar. Entiendo que la gran mayoría no ha podido volver a trabajar. ¿Y qué significa eso respecto al Estado? ¿Cómo debe hacerse cargo en un programa de reparación integral? Entonces me interesa mucho, y lo mismo en justicia, ¿no? ¿Cómo avanzamos en materia de justicia? Eso creo que es importante. También entiendo que fue Jan quien comentó en un momento de los enlaces de los químicos que se están utilizando. Varias veces se ha solicitado que los componentes químicos que se están usando respecto a los gases lacrimógenos y otros, y siempre nos dicen que por un tema de seguridad nacional no tenemos los temas. Yo creo, me gustaría saber si ustedes saben algo de esto, sobre el uso de cualquier químico. Creo que es importante saber en una democracia qué se utiliza contra la ciudadanía. Y ojo, no solo quien se manifiesta, vecinos y vecinas del sector están muy preocupados por el ambiente en el que están viviendo, producto de todo estos químicos. Yo creo que ahí también mi consulta, cuáles son los límites, lo mismo respecto al uso de la fuerza, lo que hemos planteado. Entonces, dejo esto también porque me interesa mucho conocer eso en detalle para que queden los informes. Les doy la palabra y después si alguna diputada o diputado quiere hacer consultas, también podemos hacerlo. Partamos esta vez con Jan y de ahí le doy la palabra a Joel. Muchas gracias por las preguntas. Voy a intentar de responder a todas. Espero que lo voy a lograr porque de hecho las diputadas y diputados mencionaron una larga lista de temas. Algunos pienso que sí intenté ya abordarles en mi presentación. Entonces, ¿qué hemos priorizado en el seguimiento a las recomendaciones? Es el aspecto de acceso a la justicia, de reparación, todo que tiene a ver con víctimas. La pregunta de la diputada Carmen Hertz, si aún estamos convencidos, como lo fue después del incidente del puente Pío IX, que los hechos no son tan solo hechos aislados. Lamentablemente sí, yo lo mencioné en mi presentación. En 2021, a pesar de que el número y tamaño de manifestaciones es mucho menor, sí se repitan conductas como agresiones en contra de brigadistas de salud, por ejemplo. Esto es algo que se observó desde el inicio del estallido social y nos parece sumamente grave porque los brigadistas de salud están haciendo un trabajo que no debe de ser objeto de ningún hostigamiento, ninguna agresión, ni verbal ni física, y sí tenemos registrado incidentes en los testimonios de brigadistas de salud
por ejemplo, del uso directo de carros lanzaguas en contra de ellos cuando están dando asistencia de salud, de uso de gases lacrimógenos en contra de ellos, el uso recientemente de perros y caballos. Entonces, algo que no debería ocurrir. Lo mismo que también mencionó el comisionado Hernández, son agresiones en contra de observadores de derechos humanos o periodistas y bastante recientes. Y también me parece importante mencionar el actuar desproporcional de uso de la fuerza innecesaria o desproporcional de carabineros en otros contextos. Mencioné cuando están entrando en instituciones de Sename, o tuvimos varios incidentes recientes en ferias libres. Entonces sí nos parece que hay algo en la cultura de la institución que necesita cambiar, que el cambio tiene que ser profundo. Como dijo la diputada, no se trata tan solo de una modernización, profesionalización del cuerpo de carabineros, sino también, como ya mencioné, y no solo en esta ocasión, es lo que siempre destaca nuestra oficina, que tienen que estar bajo control civil, que se tiene que fortalecer la rendición de cuentas, tanto interna como externa, que se tiene que fortalecer la capacitación en derechos humanos y mucho más. Falta de estadística, menciona tanto la diputada Hertz como el diputado Asensio, y cómo interpretamos nosotros como oficina las varias estadísticas que tenemos, sea sobre la investigación y persecución en casos de violaciones a derechos humanos o de persecución de personas por delitos contra por disturbios o en este contexto como manifestantes. Tenemos el mismo problema nosotros como toda la sociedad chilena, que la información oficial que proviene de varias instituciones del Estado es distinta, ¿no? Que distintas instituciones operan con distintas estadísticas. Para nosotros son sí muy relevantes las estadísticas, por ejemplo, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dice, como ya se mencionó, de que más que 8,000 denuncias por violaciones a derechos humanos, pero resultan menos que 1% de casos formalizados. Pero sí existen distintas interpretaciones sobre el número de personas que están o estaban en distintos momentos en prisión preventiva en contexto de manifestaciones. Lo que sí me parece bastante claro es que hay una desproporción. Que por un lado tenemos los avances muy lentos en los casos de violaciones a derechos humanos, y por otro lado que esto sí contrasta con una intencionalidad en la persecución penal de las personas que son objeto de persecución penal por delitos supuestamente cometidos en las manifestaciones, y que en estos casos sí hubo, como también mencionaron los diputados, declaraciones del entonces ministro de
para garantizar que las personas no salgan de la prisión preventiva. Y llama la atención que no se quiso utilizar medidas no privativas de libertad para este grupo de personas procesadas, ni siquiera en el contexto de la pandemia de COVID-19, lo que hubiera sido lógico de preferir las medidas no privativas de libertad. Y no sé si se me escapó una de las preguntas. Me parece finalmente importante resaltar que con el proceso constituyente sí tenemos una gran oportunidad que el país tiene que verdaderamente utilizar. Es fundamental abordar el rol de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico interno, y para eso el proceso constituyente nos puede ser muy útil. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Ahora le ofrezco la palabra a Joel. Gracias, Presidenta. Daré respuesta muy puntual a cada una de las preguntas formuladas. Primero a la diputada Carmen Hertz. Quiero explicar un poco más en detalle cuál es la metodología que sigue la Comisión para la realización de visitas in loco y la posterior elaboración de informes. Al término de nuestra visita in loco, la Comisión emitió un informe preliminar que tiene 20 recomendaciones preliminares. Son las primeras recomendaciones que emite la Comisión, tomando en base la información que ha relevado a lo largo de su visita. Posteriormente, la Comisión se da a la tarea de elaborar el informe país sobre la base de la visita. Es un informe que esperamos nosotros concluir en los próximos meses. Ese es un informe más amplio, es un informe en donde no solamente se analiza la situación al día de hoy, sino también la manera en la cual los temas han evolucionado desde que realizamos la visita, y desde luego un elemento ahí muy importante será evaluar las recomendaciones. Este plazo que se da a la Comisión es en todas las visitas in loco que realizamos, no solamente es el caso de Chile, le permite a la Comisión un mayor acceso a información, contactos que tenemos con organismos autónomos, con organizaciones de la sociedad civil, con organizaciones defensoras de derechos humanos y con autoridades del Estado. Es importante este proceso porque una de las prioridades de la Comisión es poder rendir un informe objetivo e imparcial. La visita se realizó en una semana, hubo ahí, ya decía, recomendaciones iniciales, pero es importante profundizar en estas recomendaciones y hacer presentar a todos los actores interesados en Chile el estado de la situación. La información que usted, diputada, ahora ha mencionado también sería de gran utilidad, hacerla llegar a la Comisión. Recabamos todas las fuentes a nuestro alcance y desde luego el Poder Legislativo tiene un rol fundamental. En cuanto a las solicitudes de cartas artículo 41 y artículo 18 que usted ha mencionado y que acusado recibo, también quiero aquí compartir cuál es el propósito de estas comunicaciones y cuál es la metodología que seguimos. Estas son comunicaciones de índole privado que tiene la Comisión con las autoridades del Estado, que tiene dos propósitos. El primero, presentar al Estado una situación que resulte de preocupación para la Comisión, después de haber verificado los hechos con distintos actores. Y segundo, una solicitud de información sobre aspectos muy puntuales de la materia que se trata. La respuesta es de carácter confidencial, pero le permite a la Comisión, con estas respuestas, poder nutrir
el informe que estamos elaborando. En cuanto a las preguntas del diputado Gabriel Asensio, comparto con usted que poco después de la visita, el ministro del Interior, Hernán Larraín, invitó a la comisión a integrarse a los trabajos de una comisión interministerial abocada al seguimiento de las visitas de organismos internacionales que se realizaron. Lamentablemente vino la pandemia y no tuvimos la posibilidad de integrarnos y participar en esos trabajos. Nuestra disposición a la asistencia técnica es una de las recomendaciones que hicimos, es permanente y a la fecha no hemos recibido ninguna otra solicitud por ningún poder público del Estado. También aquí quiero destacar que en nuestra visita hicimos una visita a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y a la Comisión de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos de la Cámara de Diputadas y Diputados, y ahí igual ofrecimos nuestra asesoría, sobre todo porque en aquel momento se estaban debatiendo leyes que podían tener un impacto en el derecho a la protesta social. Reitero esta disposición de la Comisión. En cuanto a los protocolos de uso de la fuerza, yo aquí haría dos comentarios. Primero, observamos que gran parte de las recomendaciones pasan por hacer cambios en cuestiones administrativas de procedimiento, perfiles, protocolos, procesos de selección, sin referir la necesidad de su ajuste a la legalidad y los estándares de derechos humanos. En un proceso que además garantice la plena participación de los organismos especializados, pero también de la sociedad civil. Esto es importante porque este proceso requiere de legitimidad y confianza de la sociedad. Y por lo tanto no solamente puede darse con el acento interno, sino tiene que analizarse el rol de las fuerzas de seguridad con y para la ciudadanía. Este punto de legitimidad es fundamental. Y segundo, ya lo dijo el señor Jan Yarab, es muy importante que la reforma de Carabineros sea acompañada de una adecuación legislativa a fin de regular el uso de la fuerza. Y aquí los instrumentos que se ha dado la comunidad internacional son muy precisos, deben de seguir de guía. Están los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego, adoptado por Naciones Unidas, y el Código de Conducta para funcionarios y funcionarias encargadas de hacer cumplir la ley. De entrada son dos referencias importantes que deben de tenerse en cuenta. No abundo más, presidente, en su pregunta sobre reparación integral, porque yo creo que el señor Jan Yarab en su presentación fue muy claro en explicarla en extenso. Simplemente resalto que la reparación integral debe buscar traer a la víctima al estado en el que se encontraba antes de la vulneración, y eso pasa por medidas de compensación, por medidas de satisfacción, medidas de no repetición, y que estamos convencidos que esa es la única manera de avanzar en la solución a este tema. Gracias, presidenta. Quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por su intervención. Quedan pocos minutos, tenemos 15 minutos de comisión, pero me gustaría saber si alguna diputada o diputado quisiera hacer alguna otra consulta o opinar respecto a lo que han planteado nuestros invitados del día de hoy. Presidenta, aquí en la sala está don Bernardo Berger, quien quiere hacer uso de la palabra. Sí, le doy la palabra al diputado para explicar a nuestros invitados. Tenemos un diputado que está de manera presencial en la sala, así que él les va a hacer la consulta, el diputado Bernardo Berger. Tiene la palabra, diputado. Nino Bartolo, presidente. Gracias. Y también está el diputado Nino Bartolo, disculpe. Tenemos dos aquí que estamos acompañando, sí. Don Juan Carlos. Bueno, saludar a todas las diputadas y diputados que están siguiendo esta sesión, especialmente a los invitados especiales que tenemos el día de hoy. Y quiero hacer solamente un par de preguntas, viendo ya que nos queda poco tiempo para finalizar con esta sesión. Primero, para el señor Joel Hernández.
Me gustaría preguntarle qué aspectos destacan el proceso de reforma a las policías que ha emprendido en nuestro país con posterioridad al 18 de octubre del 2019, y también al señor Hernández si cree, ¿no es cierto?, que en Chile existen presos políticos en el contexto de las manifestaciones sociales que por todos hemos conocido. Y también la otra pregunta para el señor Jan Jaraf, para que nos cuente cómo cree que el proceso de reforma a Carabineros de Chile impulsado por el gobierno se conecta con las recomendaciones de la organización que él dignamente representa. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Me gustaría sumar, tal vez, a lo que dice el diputado, la consulta, él habla de refundación, de reforma, y la pregunta que queremos nosotros, si en Chile más bien lo que se requiere es una refundación de las policías, con valor restricto a los derechos humanos. También dejo esa consulta respecto a la diferencia de lo que es una reforma de una policía, o lo que tal vez, y lo que yo creo que necesitamos en Chile, que es una refundación de las policías. Muchas gracias. Presidenta, Nino Bartolú. Diputado Nino Bartolú, tiene la palabra. Sí. También saludar a los invitados, y cualquiera de los dos podría contestar esta inquietud que siempre he tenido. Dice que Carabineros ha incumplido de forma reiterada con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente. Violencia por parte de los manifestantes contra las fuerzas policiales y la propiedad pública y privada. Dijo también dijeron en algunos momentos que hubo ataques contra miembros de seguridad y sus instalaciones. Dentro y fuera de manifestaciones también hubo saqueo y destrucción de bienes públicos y privados. Según su experiencia, ¿cómo debiera actuarse de esta manera? Porque efectivamente se nos muestra como que hubiera sido una marcha pacífica y que Carabineros tomó, o la policía en general, tomó, ¿no es cierto?, decisiones de atacar a estos manifestantes que se manifestaban por el derecho que le asigna la ley. Entonces me gustaría ver cómo se debería actuar en estos casos, porque nosotros vimos, ¿no es cierto?, la violencia que hubo en ciertas circunstancias. Y en tercera instancia es por qué ellos recurren a este lugar del Congreso y no su organización va directamente a la justicia. Porque ya las leyes están dictadas, están hechas, y ¿por qué no resuelve la justicia? Y la justicia condena al Estado de Chile a dar toda la satisfacción, ¿no es cierto?, que las personas que vieron vulnerados sus derechos necesiten. Esas son las preguntas que siempre tengo la duda, y me dicen que yo al final funciono en base a una seguridad ciudadana y no a una comisión de derechos humanos. Pero mi intención es prácticamente que todo el mundo, ¿no es cierto?, respete, Carabineros respete, los juzgados, ¿no es cierto?, se respeten. Cuando alguien dice por ahí que metieron preso a todo el mundo, nosotros sabemos que existen jueces de garantía. ¿Y por qué los jueces de garantía, ¿no es cierto?, al final, ¿no es cierto?, subyugan su poder a mandatos no sé de quién, porque no conozco ese poder en la sombra. Entonces me gustaría ver cómo ordenamos a nuestro país, porque la verdad es que se está desordenado cada día más. Y que cada persona, ¿no es cierto?, o grupo de personas, porque no son de a uno, porque si fuera de a uno sería fácil, pero grupos humanos que al final creen que tienen el derecho a hacer cualquier cosa y que no les va a pasar nada. Esas son las preguntas a cualquiera que las quiera responder, dada la envergadura de los cargos que ellos representan. Presidenta. Diputado Pardo, ¿usted quiere hacer consulta? Sí, muy breve, Presidenta, para que alcancen a responder nuestros invitados, agradecer las exposiciones. Yo quiero preguntarle desde la perspectiva de ambos, de la perspectiva de los derechos humanos, cuando Carabineros comete algún tipo de violencia innecesaria, alguna falta o algún delito en el ejercicio de sus funciones, quien resuelve y sanciona finalmente la justicia ordinaria. Pero cuando se hace una primera imputación, los Carabineros quedan privados de su sueldo y además no se les permite una defensa institucional. En el fondo tienen que costearse su propia defensa, su defensa judicial, aun cuando la circunstancia por la cual son detenidos ocurrió en acto de servicio, y además se le impide a Carabineros tener o ejercer una defensa judicial de sus funcionarios. Mi pregunta es,
¿cuál es su opinión respecto de, primero, la presunción de inocencia de los carabineros que son separados de sus funciones y llevados a proceso? Segundo, y su acceso a una legítima defensa, ¿cierto? ¿Contribuye o no a establecer un mejor mecanismo y una mejor sanción de los eventuales abusos que comete Carabineros? Gracias, diputado. Le doy la palabra a nuestros invitados para sus respuestas. No sé quién quiere partir. Joel. Sí, porque me tengo que retirar en unos minutos. A ver, tuve dificultades con el audio de los diputados que se encuentran en el recinto, pero creo haber entendido la parte sustantiva de sus preguntas. Voy a dar respuesta. En primer lugar, por lo que tiene que ver con el debate de si existen presos políticos del estallido social. Déjenme aquí ser muy claro y muy honesto. Sé que este es un tema de polémica al interior de Chile, pero en mi opinión personal es difícil caracterizar que haya presos políticos con motivo del estallido. Ya otro diputado, creo que fue el diputado Gabriel Asensio, dijo un término que me parece más acorde a lo que ha sucedido, que son personas que han sido detenidas en el curso de las protestas y que son personas que se encuentran acusadas por delitos del orden común. Es muy importante resaltar que esto lleva de la mano la importancia de que esas personas que son detenidas en el marco de las protestas gocen de un debido proceso, tengan una adecuada defensa como parte del debido proceso, que no estén expuestos a una prisión preventiva prolongada y que la resolución de los conflictos se haga con apego a la ley chilena, pero también acorde a los estándares interamericanos de derechos humanos. Por otra parte, en cuanto a actos violentos que se han dado en el curso de las protestas, no solamente en Chile, esto es también un fenómeno que aparece en otros países. Y la Comisión aquí ha sido clara. La Comisión ha reiterado que la protesta social debe de ser pacífica y que cuando se excede el límite de lo pacífico deja de ser protesta social. Aquí lo importante es también ver cuál es el rol del Estado en resguardar la seguridad tanto de terceros ajenos a la protesta como de personas que están participando en las protestas. Entonces el Estado tiene una doble responsabilidad. Por una parte, la de permitir que se lleve a cabo la protesta social, de garantizarla, de brindar seguridad a las personas que se manifiestan, pero por otra parte, también preservar la seguridad de terceras personas que no están participando. Reitero que la Comisión ha deplorado cuando en el curso de manifestaciones ha habido actos violentos. Y tercero, lo comentado por el diputado Luis Pardo, sí, para la Comisión es importante que aquellas personas de las fuerzas de seguridad que se encuentren en procesos, sean de índole administrativo, penal o sumarios, gocen de todas las garantías del debido proceso y gocen de una adecuada defensa. Ahí son las instituciones de Chile las que tienen que dotar de estos elementos para los funcionarios que han sido objeto de un procedimiento, pero que también es muy importante, les asisten derechos humanos. Yo tengo en la mente una última reunión que tuvimos en el marco de la visita con un grupo de carabineros y carabineras que habían sido objeto de lesiones en el ejercicio de sus funciones. Yo me quedé muy, muy, muy consternado por esta otra cara humana de la protesta social, que son las afectaciones a carabineras y carabineros en lo individual. Nos expresaron mucho su angustia de la estigmatización que sufren, nos expresaron también la estigmatización que sufren sus hijos en las escuelas porque sus padres son carabineros.
Lo que vino a mi mente es la importancia de que el Cuerpo de Carabineros recobre la confianza ante la ciudadanía y la legitimidad y que puedan hacer su trabajo. Pero también es muy importante la capacitación que el Estado brinde al Cuerpo de Carabineros para la realización de sus funciones. Es muy importante ahí que también haya una especialización de cuál es el Cuerpo de Carabineros que está entrenado para atender una protesta y aquel carabinero que no lo está y que fue llamado en razón de la emergencia. Es una cara humana del estallido social que yo creo que en justicia también debemos tener presentes y que lleva aparejado una vez más el concepto de una reforma integral del Cuerpo de Carabineros. Si es refundación o no, no lo sé, puede ser una cuestión semántica. Yo creo que ese es un tema que debe pronunciarse, son los poderes públicos de Chile, empezando por el Poder Legislativo. Para la Comisión, su observación se centra simplemente en los aspectos de la reforma integral de Carabineros que están contenidos en nuestro informe preliminar. Muchas gracias. Muchas gracias, ya que usted tiene que partir, le doy muchas gracias por asistir a esta comisión. Creo que ha sido bien importante tenerlo el día de hoy. Gracias a usted por la invitación. Cuídense mucho. Ahora usted, Jan, le doy la palabra, por favor. Muchas gracias. La pregunta del diputado Luis Pardo. Sin duda, los carabineros tienen acceso a la legítima defensa y tienen también la asistencia de la Defensoría Penal Pública. Pregunta del diputado Bernardo Berger sobre cómo valoramos la reforma o dónde va a avanzar la reforma de carabineros bajo lo que se quiera en el tiempo del mandato del gobierno actual. Ya lo mencioné, es una reforma que parece planificada a más largo plazo. Nosotros estamos en un diálogo con el Ministerio de Interior. Esperamos contribuir, por lo menos parcialmente, pero no me atrevo en este momento a decir hasta qué grado vamos a llegar en 2021. Sin duda se van a quedar tareas futuras y no me atrevo a decir si se deben de caracterizar como reforma profunda o refundación. Tal vez, como dice Joel, es más bien una cuestión semántica. Y señor diputado Bartolu, sobre cómo distinguir entre personas que están ejerciendo su legítimo derecho a la reunión pacífica y las personas que están cometiendo delitos en contra del orden público. Sin duda puede ser en varios contextos un desafío. Sin embargo, los estándares internacionales en esto son muy claros, que la aplicación de la fuerza siempre tiene que ser necesaria y cuando es necesario, además tiene que ser proporcional. Entonces, no se justifica la utilización de la fuerza en contra de personas que no están cometiendo estos delitos. Y nadie de nosotros, si vamos a participar en una reunión pacífica, nadie de nosotros va a querer ser objeto de uso de la fuerza por parte de
oficiales del Estado encargados de hacer cumplir la ley en contra de nosotros, si nosotros no estamos cometiendo ningún ilícito, sino ejerciendo nuestro derecho a la reunión pacífica, y son otras personas que a lo mejor lo están haciendo. Es una tarea de verdaderamente garantizar por un lado el derecho y por otro lado, sí, las personas que cometen ilícitos, que cometen delitos, tienen que ser identificadas y procesadas, pero aún en contra de estas personas el uso de la fuerza tiene que ser proporcional. Entonces, es un desafío, sí, pero así tiene que actuar una policía profesional y respetuosa de los derechos humanos. Y finalmente la pregunta, si le entiendo bien, si hay una dimensión de derechos humanos más allá de lo que decide la justicia. Y en esto, por supuesto. Por eso tienen los países sus instituciones nacionales de derechos humanos, por eso han ratificado las convenciones, los tratados internacionales a derechos humanos y se someten al control de órganos de tratado periódico. Y la justicia no decide si ocurrió una violación de derechos humanos. La justicia decide en estos casos sobre la responsabilidad individual de personas, de posibles perpetradores de estas violaciones. Es un proceso que además puede tardar, pero el hecho de que una persona fue víctima de una violación de derechos humanos no necesita que sea identificado y sancionado el autor. A lo mejor nunca vamos a saber, por ejemplo, una persona que fue víctima de uso de escopetas antidisturbio y sufrió un daño ocular. Es muy posible, dado como es difícil identificar quién disparó, que nunca vamos a saber, nunca vamos a llegar hacia la responsabilidad penal del carabinero quien disparó en este caso. Tal vez vamos a llegar a la responsabilidad del mando, pero aún antes de que llegamos a esta fase, sí podemos decir que la persona es víctima de una violación de derechos humanos. Clásicamente, el caso Fabiola Campiay, no hay ninguna duda de que la señora es una víctima de violación a sus derechos humanos, y esto no tiene que esperar, esta constatación de que uno es víctima, no tiene que esperar hasta que se identifique y sancione el posible perpetrador o perpetradora de esta violación a derechos humanos. Muchas gracias. Ahí tenía el micrófono apagado, disculpen. La tecnología a veces. Muchas gracias, Jan, por sus palabras. Estamos ya terminando, más bien terminó la sesión, pero quería agradecerles su disposición para asistir a la comisión, creo que es muy importante. Así que le doy las gracias en nombre de la comisión y al resto de los diputados desearles una buena tarde, lo mismo al secretario. Y nada, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.